Facu Campazzo no descarta volver a Europa. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Vamos con la actualidad y el futuro del Real Madrid de básquet, porque uno de esos jugadores anhelados por la afición madridista y por parte también del club ha hablado. Concretamente, el Facu Campazzo ha hecho unas declaraciones donde ha hablado sobre su futuro, también hablando de Europa. Y desde luego, aquí os dejamos las declaraciones, ni mucho menos descarta que pueda volver a Europa, y considerando en particular al Real Madrid su segunda casa. Ya sabéis, lo ha dicho Carlos Sánchez Blas, el anhelo del club es, en el puesto de uno, el Facu Campazzo, sabiendo la dificultad de hacerse con sus servicios, teniendo en cuenta que puede tener alguna oferta positiva dentro de la mejor liga del mundo, dentro de la NBA, y desde luego le van a ofrecer bastante dinero. En caso, entiendo yo, de que no se le ofrezca un contrato que le guste al propio Facu Campazzo, el Real Madrid va a ser la gran opción en Europa. Y al igual que aplaudí, obviamente y evidentemente, la vuelta de Gabby Deck, que algunos consideraban que podía ser perjudicial en algunos aspectos, incluso durante la temporada entendían que era perjudicial a nivel de química de equipo, en la época más negativa a nivel deportivo del Real Madrid en la temporada ya terminada, pues tanto la vuelta de Deck como del Facu Campazzo, ambas me parecerían extraordinarias. Más si cabe la del Facu incluso que la de Gabby Deck, porque es un jugador que ha sido tremendamente dominante en el puesto de uno, ha sido un líder del Real Madrid en los últimos tiempos que fue jugador del Real Madrid, un base extraordinario, súper completo, aún con buena edad para poder competir. No vamos a descubrir cómo juega el Facu Campazzo, ha jugado mucho tiempo ya en el Real Madrid, no vamos a hacer un scout analítico monográfico de lo que pueda aportar el Facu, pero así, a grandes rasgos, pues te haces con los servicios de un base top en Europa, que encima es cupo, que encima es un jugador que ya entiende lo que es la exigencia del Real Madrid, que conoce a muchos de sus compañeros, estos típicos tópicos que se suelen emplear, pero que son realmente relevantes dentro de la construcción de cualquier equipo al máximo nivel. Así que ojalá que el Facu Campazzo pueda regresar a Europa y obviamente regresar al Real Madrid. Me parecería un fichaje espectacular, de lujo, y que podría encajar, por ejemplo, perfectamente con Sergio Rodríguez, el cual presuntamente ya estaría fichado. Parece que el asunto de Pierre-Henry se podría complicar por tener que, en este caso, pasar por caja tanto con el Fenerbahçe de Estambul como también con Baskonia, una operación que a lo mejor se puede hacer compleja, y oye, nos llevamos quizás una sorpresa a todos, y el Facu pues pueda volver al Real Madrid. Creo que el 99,9% estaríamos súper contentos con la vuelta del Facu. Es un tío muy querido por la afición y un jugador, un base que ha dado un rendimiento muy bueno y que ha entendido su paso por el Real Madrid siendo más joven, a pasar ya a ser un jugador ya veterano, con más maniobra, siendo el base referencia dentro del equipo en las últimas temporadas. O sea que creo que todo lo ha ido asumiendo muy bien y se ha ido haciendo grande e importante a nivel baloncestístico en el Real Madrid. Como siempre, dejadme vuestros comentarios, os quiero leer respecto al Facu Campazzo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!